Le agradezco la comunicación a David Saucedo, especialista en temas de seguridad y crimen organizado. David, como siempre, buena noche. ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a tus órdenes. Un reto para con Harfuch, lo que ocurrió hoy en Culiacán, David, o al menos así yo lo interpreto, no sé cómo lo interpretes tú, pero pareciera ser un reto directo hacia el secretario de Seguridad. Definitivamente es un abierto desafío en contra de las autoridades federales que llegaron allí a Culiacán. Justamente estando él presente, se realiza este operativo con el cual lamentablemente pierde la vida un agente de investigación criminal. Es decir, se manda un mensaje muy claro por parte de las estructuras del crimen organizado para este operativo que está desplegando el gobierno federal. No es la primera vez que lo hacen. Tú seguramente recordarás que en el caso del Cártel Jalisco, cuando se lanzaron operativos de captura en contra del Mencho, también en su caso fue el secuestro de elementos de la Marina. Es decir, cada vez que el crimen organizado desea mandar un mensaje de muerte y tratar de jugar una especie de lenguaje de señas con el gobierno federal, cometen este tipo de delitos de alto impacto. Evidentemente, la respuesta tiene que ser contundente, poner a disposición de las autoridades a los autores materiales e intelectuales de este ataque en contra de agentes de investigación criminal. Sencillamente no se puede tolerar este tipo de Claro. actos porque es una escalada de violencia y obviamente provocaría el repliegue de los elementos de investigación que están operando en la zona. Una respuesta contundente es la que tendría que dar el gobierno federal a este asesinato de un elemento en Sinaloa. Una respuesta contundente que tendría que incluir, bien dices David, la detención de los autores criminales, de los autores intelectuales y quienes accionaron, pues, al final de cuentas, las pistolas. Se habla de que Jesús Alfredo Beltrán Guzmán podría haber encabezado este ataque. Este sujeto, pues lo recuerdas perfecto, David, semanas atrás se hablaba de que había sido detenido. En efecto, forma parte del primer círculo de la estructura de los Chapitos. Sin ninguna duda, esta estructura criminal ha sido la que ha tenido los golpes más importantes, el decomiso de fentanilo, la captura de personajes de alto nivel. Pero lo cierto es que en la zona de Culiacán en particular, los Chapitos tenían una presencia un poquito más consolidada y de mayor espacio territorial que el Mayo Zambada. A nivel regional, la facción del Mayo Zambada es la que es militarmente más fuerte y la que tiene la mayor cobertura y zona geográfica, pero en Culiacán los Chapitos están todavía un poquito más fuertes que la gente del Mayo Zambada. Entonces es hasta cierto punto natural que si se trata de pacificar Culiacán, haya el principal, un mayor número de operativos sean en contra de los Chapitos, pero ellos están leyendo estas detenciones y estos decomisos como una especie de dados cargados en su contra. Por otro lado, las autoridades en Estados Unidos tienen una narrativa muy similar. Me parece que lo que se necesita en el corto plazo es que el gobierno federal sí empate el marcador, no tanto para satisfacer a los Chapitos, pero si siguen erosionando de esta manera a la estructura de los Chapitos, pues quien sale ganando pues es el bando contrario, es decir, la gente del Mayo Zambada y en este caso el Mayito Flaco, Sí. que es quien tiene control de las operaciones criminales de esta facción. Y ahora que mencionas esto, David, hay quienes dicen, a partir de lo que estás afirmando, que las detenciones y los decomisos específicamente son para con los Chapitos y no con los Mayos, porque los Chapitos son los que se dedican al fentanilo. A diferencia de la facción de Zambada, los Chapitos son los que han sido señalados como principales productores de fentanilo y ese es un tema pues de urgencia, de urgente solución ante lo que viene el año que entra con la llegada de Donald Trump. Sí, en términos futbolísticos se menciona mucho tras bambalinas en los ambientes de seguridad que el gobierno federal solo chuta hacia la portería y no trata de anotarle gol al equipo contrario. En efecto, esta guerra civil comenzó con la detención del Mayo Zambada, el líder de este grupo, y el gobierno federal entiende que lo que tendrían que estar haciendo es capturar a integrantes del primer círculo de los Chapitos, obviamente a Iván Archibaldo, es decir, tiene la DEA en su listado de personajes en petición de extradición a las cabezas de esta organización, pero el gobierno federal lo entiende al revés. Valdría la pena que el gobierno mexicano y Washington se pusieran de acuerdo con respecto hacia dónde van a ser las prioridades. Está de más decirte que en este río revuelto de conflictos y embates en contra del cártel de Sinaloa, quien sale ganando es ni más ni menos que el cártel Jalisco Nueva Generación,
que no se ha dado a conocer ninguna captura, decomiso importantes en contra de esta organización criminal. Es decir, el cártel Jalisco se beneficia de esta guerra civil al interior del cártel de Sinaloa, tal y como ocurrió en la década de los 90. Platicaba hace poco con algunos militares colombianos y me decían que es prácticamente una calca de lo que ocurrió cuando el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano embistieron al cártel de Medellín, permitieron que el cártel de Cali se fortaleciera. Es exactamente lo que está ocurriendo aquí entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que hoy ocurrió en Culiacán, el ataque a este elemento, pues fue sin duda algo muy planeado, David, porque cuando emboscas a una patrulla estatal por las calles, pues sí, es una patrulla, trae logotipos, ubicas y sabes perfectamente que al interior van elementos de la policía porque es una patrulla. Pero este caso es particular, era un vehículo blanco, sin logos, incluso sin placas, es decir, pues la estrategia, la inteligencia de la delincuencia organizada le dio seguimiento al trayecto de este agente de investigación para asesinarlo. Lamentablemente eso es algo que desde hace tiempo se percibe, la contrainteligencia que tiene el narcotráfico para poder descifrar los operativos y estrategias de la inteligencia del gobierno mexicano parece ser superior. Los cárteles suelen reclutar a especialistas en espionaje, que han tenido una trayectoria en el gobierno, en labores de contrainteligencia. Lo más probable es que tengan sistemas de videovigilancia, intercepción de telecomunicaciones, comunicación satelital, es decir, una serie de tecnologías que seguramente compraron en algunos países en donde esta se puede adquirir al mejor postor. Y desde luego, para mí es muy claro que desde hace tiempo el cártel de Sinaloa se infiltró en las áreas de inteligencia y de contrainteligencia del gobierno mexicano. De otra manera no se explica que tantos operativos que se han lanzado para la captura de los Chapitos y también en su caso del Mayo Zambada hayan fracasado. Esto se debe, por supuesto, a delaciones y que a que contaban información desde dentro de las estructuras de seguridad pública de México. Ayer decía por la noche Omar García Harfuch en entrevista con Enrique Acevedo para Televisa desde Sinaloa: no ha habido crímenes, hoy no hubo un solo crimen, ya no ha habido bloqueos, es decir, pues sí hubo una especie de desestimación anoche sobre lo que ocurre en Sinaloa y la respuesta al siguiente día pues es fatídica. ¿Qué respuesta, y regresando al principio de la conversación, tendría que haber inmediatamente por parte de la Secretaría de Seguridad Federal al paso de las horas, David? ¿Crees que hay una detención en lo inmediato? En efecto, lo que comentó Omar García Harfuch en esta entrevista del día de ayer con Enrique Acevedo, pues no es falso. Sí, en el servicio médico forense hay un registro de menos homicidios, pero lo que no comentó en esta entrevista es que también se incrementaron las desapariciones. Sí. Hay cada vez más personas, familias que reportan que sus seres queridos pues no llegaron a casa. Es sensato suponer, tal y como ha ocurrido en otros estados, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, que estas personas desaparecidas en realidad fueron secuestradas y asesinadas y sus cadáveres lamentablemente enterrados en estas narcofosas. Es decir, el hecho de que no haya registros de homicidios no implica necesariamente que haya menos muertos. Más bien los cárteles están ocultando los cadáveres. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno mexicano? Creo que lanzar un mensaje muy contundente. Tendría que procederse a la ocupación de esta zona. A mí me parece que las autoridades locales desde hace rato están coludidas con el crimen organizado. La Constitución del Estado de Sinaloa prevé la desaparición de ayuntamientos cuando se dan situaciones de este tipo. Me parece que eso es lo que procede. La policía estatal, los mandos regionales de la policía municipal e incluso algunos mandos federales están en abierta colaboración con el cártel de Sinaloa. Creo que lo que tendría que hacerse es desaparecer al ayuntamiento de Culiacán, convocar a elecciones, es decir, tendría que hacerse realmente una reingeniería de lo que ocurre en esa entidad. Me parece que el gobernador desde hace tiempo ya nada más cumple funciones de ornato, realmente ya no es quien controla su entidad, justamente por esta presunta colaboración que tiene con el cártel de Sinaloa. Lo que tenemos en Sinaloa es la penetración del crimen organizado en las estructuras del poder político, en las jefaturas del poder policial, en la estructura militar, sí, y en las élites empresariales. ¿Desaparecer el ayuntamiento de Culiacán en qué sentido, David? ¿En que haya una reestructuración de quienes lo conforman?
Sí, en efecto, en varios estados del país incluso se prevé esta situación frente a quebrantos graves del Sí, orden que por constitucional. cierto el alcalde eh, es ahijado del gobernador. Sí, veo difícil que puedan proceder en ese sentido, pero me parece lo más lógico. Las autoridades locales operan a favor de uno de los bandos. Las autoridades estatales, ahora lo sabemos, también operan hacia uno de los bandos. Es decir, tratamos de contener una estructura criminal, pero esa estructura criminal sigue teniendo anillos de protección política, empresarial, militar y policial. Si no desarticulamos esos anillos, por más que tengamos una ocupación militar en la región, no va a haber paz en Culiacán. Lo único que podría pacificar el Estado, tal y como lo mencionó en algún momento de manera cínica, pero de manera muy transparente, el general a cargo de la región, es un pacto entre los grupos del crimen organizado. O un pacto o realmente la reestructuración de toda la situación política Sí. que hay allá en el Estado. Hoy sorprende el asesinato de un agente federal eh, por el hecho de que esté García Harfuch en la entidad, pero pues van 46 entre policías y militares y marinos abatidos, 46 abatidos en 100 días, 1,795 vehículos robados en Sinaloa, 683 privaciones de la libertad, desapariciones forzadas, David, 578 homicidios y 190 detenidos. Así la cosa en Culiacán, día 100 de violencia. Y bueno, pues veremos cuál es la respuesta de la Secretaría de Seguridad Federal a lo ocurrido el día de hoy. David, como siempre, gracias. Gracias, Juan Pablo, te mando un abrazo. Gracias, abrazo de vuelta, es David Saucedo, especialista en temas de seguridad pública.